medias exageradamente altas. En la primera temporada de FIFA Móvil, no existían los rangos, por esta razón tus jugadores podían llegar hasta una media de 135. Hay que resaltar que si era muy difícil llevar a un jugador a media 100, imagínate cuánto te costaría llevar a un jugador hasta 135 de media. Pantalla negra en ataque enfrentado. Es muy típico que en una de las oportunidades que te dan en ataque enfrentado la pantalla se pone negra y no puedes ver a tus jugadores. No sé si será un bug del juego o parte del handicap, pero lo que sí pediría es que lo arreglen. Bug del Mundial Rusia. Consistía en salirte cuando iniciabas un partido para AFC, jugar con tu alineación principal y no con la selección escogida. Posiciones eróticas entre jugadores. Bueno, esto porque hay gente que publica en grupos de Facebook capturas de jugadores en posiciones eróticas. Mal arbitraje. Bueno, voy a ser directo en este punto, no es que los árbitros sean malos, sino que están manipulados para apoyar al handicap que hay en el juego, y mientras EA siga desmintiendo que no existe el handicap en estos, el arbitraje siempre será malo. Balón con la cara de Tsubasa. En el FIFA móvil japonés, podemos ver que el balón tiene la cara de Tsubasa, personaje de la serie Los Supercampeones. Cristiano Ronaldo edición Balón de Oro. Unos días después de que Cristiano Ronaldo sea anunciado como el ganador del Balón de Oro 2017, sacaron una carta especial de él, con esa edición. Cabe destacar que se podía vender pero estaba extinta en el mercado. A mi parecer esta es una de las cartas más exclusivas del juego, ya que no han vuelto a sacar una con esa edición. FIFA United. Una liga que en sus comienzos se llamó Royals y cuyo creador era Sirle, un top mundial, fue una liga que estaba protegida por EA ya que en ella se encontraban desarrolladores del juego y usuarios que le metían miles de dólares para mantenerse en el top mundial. Una prueba de ello son estos tweets donde Todd Batty, un desarrollador del juego, apoyaba a la liga en variadas ocasiones. Posterior a un problema que tuvo Sirle, donde fue baneado por más de medio año, la liga se disolvió. Sirle fue un top mundial de FIFA Móvil 18 y creador de la liga FIFA United. Lo curioso de este jugador de por qué fue baneado es porque se le acusaba de ser hacker y comprar FIFA Points ilegalmente. Tenía su canal de YouTube, pero este está abandonado, y no pude encontrar el contexto porque es en inglés y no mamen, no sé inglés. Hunter Killer. Un top mundial de las primeras temporadas, miembro también de la liga FIFA United y amigo de Sirle, desapareció del juego a inicios de FIFA Móvil 19 al igual como lo hizo Smote. Posteriormente se crearon teorías como que él también era hacker, compraba FIFA Points ilegalmente, o que era Smote con diferentes cuentas, aunque la que más tiene lógica es que lo hizo porque luego que desbanearan a Sirle este dejó de jugar y él también lo hizo. Smote, ¿está muerto? Desde su última aparición en FIFA Móvil 19, el jugador más pay to win de FIFA Móvil Smote, se comenzó a sospechar que había muerto, ya que habían supuestos conocidos que habían jugado en su liga que publicaban en Twitter que había fallecido en un accidente automovilístico, aunque esto nunca se confirmó. Yo supongo que dejó de jugar ya que el juego poco a poco empeoró y seguramente debe estar gastando sus miles de dólares en otra cosa. No $4 bucks. Cansados de hackers, bugs, del handicap y de un juego pay to win, se hizo viral el hashtag que estás viendo en pantalla. Si querías apoyar este movimiento tenías que ponerte este hashtag en tu liga. Si le metías dinero al juego debías gastar mucho menos de lo que gastabas normalmente y debías jugar menos tiempo como lo hacías habitualmente, esto para causar millonarias pérdidas a un juego manipulado. Todas las ligas unidas apoyando por una sola causa, que el juego sea menos pay to win y que sea más justo. Al final EA le bajó los desafíos a algunos eventos y puso iconos que se podían sacar muy fácilmente, pero claro está que EA volvió a como era antes.
Schlegel Todu. Tras la expulsión del portero peruano, Pedro Gallese, por adelantarse en la tanda de penales, el defensa argentino Rodrigo Schlegel tuvo que ponerse los guantes para ayudar a su equipo a clasificar, logrando taparle un penal a Gudmundur Thorarinson. Enfriando la sopa, Jesus. Termina ya. Aquí viene New York City, disparo, el arquero, Schlegel, increíble. Luego de esto EA lo añadió al jugador de la semana, pero no como defensa sino con la posición de arquero, sin duda alguna una de las cartas más raras que hubo en el juego. FIFA 16. Una de las preguntas más interesantes en la comunidad de FIFA Móvil es, si FIFA Móvil 16 Ultimate Team era un muy buen juego, ¿por qué EA Sports decidió cambiar el formato de este a uno muy diferente como se presenta en el FIFA Móvil 17? Bueno, la respuesta es muy simple. Aunque FIFA 16 tenía muy buenos gráficos y cumplía con las expectativas que pedía la gente, esta aún no estaba preparada para un gran cambio ya que en casi la mayoría de dispositivos no corría el juego, problemas de lag a la hora de jugar y problemas en los servidores que se caían intercaladamente. Bueno, supongo que después de hacer 5 icebergs de FIFA Móvil, ya no hay tanto misterio que descubrir en el juego. Fue un gusto para mí hacer estos vídeos y gracias por todo el apoyo que recibí en ellos. Recuerda vacunarte si tienes la oportunidad de hacerlo, usa mascarilla y lleva alcohol cuando salgas. Nos vemos.